Rosa. Vamos a continuar en esta noche con Enigma, porque definitivamente hay muchos enigmas que tenemos que resolver para poder nosotros aprender cada día más. Mis queridos amigos, les recuerdo que este programa quiere solamente llevar un mensaje. Y ese mensaje es, sinceramente, que ustedes puedan aprender y tener ustedes mismos las respuestas a todas las cosas. Para algunas personas la verdad es una, para otras la verdad puede ser otra. Pero ustedes son quien decide. Estamos trayendo a los invitados con mucho amor durante todos estos días. Hemos estado presentando a la gente que nos ha colaborado en la realización de este programa y lo que queremos es que ustedes mismos establezcan cuál es la realidad de las cosas. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro segundo invitado, pues ya es de la casa realmente, parapsicólogo metafísico mexicano Eduardo Escoto. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas noches. Un gran saludo a todas aquellas personas que nos siguen a través de Enigma. Muy contento de estar aquí esta noche para hablar de este magnífico tema tan interesante como lo son los seres elementales. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas dudas de la gente, mucho desconocimiento también por este tema y por la mayoría de los temas paranormales. Eduardo, a ver, empecemos. Paracelso, que fue un médico y químico suizo, fue el primer científico, digámoslo, que habló con relación a que existían unos seres espirituales en la naturaleza y que se llamaban los elementales, ¿no, Eduardo? Sí, efectivamente, haciendo referencia se le llaman elementales por hacer referencia a lo que es los elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el fuego y el aire, y un quinto elemento que es el éter o el espíritu. Tenemos que dentro de estas clasificaciones eh, los, eh, los diferentes elementos que ya se conocen, por ejemplo el aire, pues tiene a los llamados sílfides, los silfos, a los elfos también, el fuego tiene a las salamandras, a los dragones, a los jinns, a la ave fénix, por ejemplo. Dentro de lo que es el elemento agua podemos encontrar a las ondinas, a las nereidas, a las ninfas, a las sirenas también, y los más conocidos vendrían a ser los del elemento tierra, que son los gnomos, los duendes, las hadas, los goblins, las yadas, los trasgos también, eh, los trolls, los orcos, faunos, y una gran serie pues de grupos de seres de estos elementos que efectivamente para Celso ya habría mencionado en algunos de sus tratados, pues sobre la correspondencia entre los elementos y las criaturas que representan para cada elemento. Eduardo, ¿los ángeles entrarían dentro de una clasificación como seres elementales? No, porque ellos ya se manejan por otro tipo de jerarquías. Lo que mencionaba Paracelso en estos tratados los que hablaban sobre los seres elementales es que este tipo de seres podrían vivir como los espíritus sin que fueran espíritus angelicales. ¿Ya? Podrían alimentarse como los humanos sin ser seres humanos. Entonces, ellos se encuentran en otro estado de evolución, aunque pertenecen también a lo que es el mundo astral, pero el grado de ellos es completamente distinto al de los seres angélicos. Recordemos que también en lo que son los seres angélicos, pues también existen algunas jerarquías entre ellos mismos, pero no, los elementales no entran dentro de las jerarquías espirituales de los ángeles o los arcángeles, los querubines, serafines y todos ellos no entran ahí en esa categoría. Perfecto. Eduardo, hace poco recibiste tú un grado como duendólogo, es correcto, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poco Sí, sobre estos elementales tierra, como pueden ser los domos, los gnomos, los duendes, las hadas?
enseñémosle un poquito a los oyentes y a los televidentes qué son estos elementales, Eduardo. Bien, comentabas efectivamente que, bueno, recibí pues un nombramiento como duendólogo o como especialista, más que nada en seres elementales. Y mi trabajo efectivamente es, con muchos de esos seres elementales, al momento de realizar los trabajos con el pentagrama, pues se trabajan los 5 elementos, pero también trabajo muy estrechamente con lo que son los duendes, con los gnomos también y los trasgos. Existen diferentes tipos de seres, por ejemplo, dentro de lo que son los gnomos, existen tanto los gnomos del bosque, que son los más comunes, están los gnomos siberianos, también los de las selvas, los de los desiertos, los de las granjas, también gnomos de la casa, que son los que les gusta vivir en casas grandes. eh, Están también lo que son diferentes clases de duendes. Por ejemplo, en Noruega, en la región de Trondheim, tenemos a estos famosos trolls. Los trolls pues vendrían a ser unos parientes de los duendes, que de hecho la mitología de Noruega afirma que, por ejemplo, no les puede dar la luz del sol, porque se convierten en piedra, que hay que alimentarlos con semillas de girasol y con algunas otras cosas. Y en el caso de los duendes, pues tienen una conexión muy directa al momento de tener su conexión con el elemento tierra, con todo lo que la tierra da. Por eso es que algunas personas se se dirigen hacia estos seres con la intención de poder encontrar las riquezas del oro, de las gemas, porque Así. ellos se dirigen mucho con el trabajo de ese tipo de cosas. Y encontramos que estos seres, algunas personas piensan que se tratan de seres negativos, pero los seres elementales son seres neutrales. Escuchaba por ahí a la abuela sanadora que tuvimos hace unos momentos, y efectivamente no cualquier persona puede llamar a estos seres elementales. Hay que saber la ritualística que conlleva el poder hablar con ellos, qué les gusta, qué les disgusta, y sobre todo cómo es que trabajan. Porque en ocasiones hay personas que dicen, no, es que los duendes son malos, pero no, no es que sean malos, son traviesos. Traviesos, Lo que que es pasa es que diferente. ellos, al momento de carecer de libre albedrío, son seres neutrales. Ya depende de la persona eh, o del mago que los utilice para cosas buenas o cosas malas. Es como normalmente se trabaja con ellos, pero normalmente son seres positivos. Qué interesante, o sea, ellos son neutrales. No hay duendes negros, no hay duendes blancos, no hay duendes malos ni hay duendes negros, son neutrales, Eduardo. Son seres neutrales. Lo que pasa es que Hollywood nos ha venido a traer películas como Leprechaun, el duende maldito, sin que nos demos cuenta que Leprechaun, esa palabra significa algo así como, es como del oficio de zapatero, porque ese tipo de duendes se dedican a hacer zapatos de un solo pie, porque ellos nada más tienen un solo pie. Sí. Entonces, Leprechaun ahora ya es como un sinónimo de un duende malo, de un duende diabólico, pero no, ellos son normalmente neutrales, y normalmente se trabaja con ellos hacia el lado de la luz, hacia el lado de la protección, hacia el lado del trabajo en carga positiva. Reitero, lo que pasa es que hay algunos magos negros que se dedican a quererlos atrapar y a trabajar con ellos del lado negativo. Lo Pero mismo, lo mismo, Eduardo, sí, que sucede también con imágenes religiosas, que las utilizan para el bien o para el mal, o sea, sería idéntico. sí, tenemos por ejemplo que en algunas, eh, hablando de ese tipo de creencias religiosas, tenemos por ejemplo que en las misas negras, por ejemplo, cuando se hacen rituales satánicos, se tiene por costumbre el hecho de trabajar con esas energías, o bueno, por ejemplo, con símbolos como lo que es la hostia consagrada que dan los sacerdotes en la iglesia. Las personas que se dedican al tema de la oscuridad van, recolectan ese tipo de símbolos, por así decirlo, o ese tipo de cosas sagradas, y los utilizan precisamente a la inversa dentro de dentro de sus rituales de magia negra. Todo es a la inversa. El Padre Nuestro lo utilizan a la Al inversa. revés, sí, correcto. Los símbolos y todo esto. Por ejemplo, en cuanto a los duendes, pues sí, efectivamente se pueden trabajar de esos dos lados, pero eh, desafortunadamente hay muchas personas que tienen
en la plena ignorancia de qué son los duendes, cuáles son sus características esenciales, cómo nos pueden ayudar y cómo nosotros los seres humanos podemos trabajar muy de la mano de ellos pues para poder tener una buena armonía en nuestra casa. Recordemos que el ser humano somos los que hemos invadido los bosques, las selvas, las montañas, y estos seres existen ahí desde que el ser humano pisara o pusiera un pie antes en ese tipo de espacios. Entonces, el tema de los duendes es bien interesante porque hay que saber cómo entrar en contacto, en armonía con esos seres provenientes de nuestra madre naturaleza. Ellos están desde la creación, de acuerdo a lo que leí ahora en Génesis primero, desde ahí vienen los seres elementales, o sea, no son nuevos. Entonces, bueno, cantidad de mensajes, tanto en WhatsApp como en redes sociales, pero estoy solito, hoy me tocó solito, Eduardo, y por acá hay un saludo para Eduardo de Fernando Suárez, un saludo al mejor, Eduardo Escoto, definitivamente lo apoyo, mi querido Fernando. Carolina Naranjo de Manizales, muy interesante el tema, un saludo también para todos ustedes. Sofía Triana dice, hola Eduardo, anoche tuve mi primer encuentro con un duende, bueno que se dejó ver y me miró, pero este duendecillo era delgado y morenito con orejas puntiagudas. Y pregunta Mariana desde Marinilla que cómo podemos saber cuál es el elemental que nos acompaña, Eduardo. Bueno, ahí es un poquito complicado el tema porque nosotros al ser energía, estos seres, ellos perciben y se dejan guiar mucho por la situación energética que puedan percibir del ser humano. Ellos se basan en el contacto con el ser humano a través de nuestro campo áurico. Si ven que en el aura tenemos una coloración viva, que tenemos un buen nivel de campo áurico, ellos se van a acercar con mayor facilidad Claro. y en ocasiones se hacen visibles. Eh, Sin embargo, si tenemos coloraciones grisáceas en nuestro campo áurico y ellos perciben eso o perciben que les tenemos miedo, lo más probable es que no se vayan a manifestar pues como tendría que ser. Pero sin embargo existen algunas anécdotas de personas que viven en el campo que por ejemplo han encontrado a los caballos con algunas Con las trenzas. trenzas. Es porque estos seres, los duendes, se apoyan mucho en los animalitos para divertirse, para jugar con ellos en las noches, y es ahí en donde podemos darnos cuenta que sí se pueden llegar a manifestar. Ahora bien, dentro de lo que son las clases de duendes existen algo que se les llaman diablillos familiares. No porque la palabra diablillo sea de una connotación negativa, simplemente se les llama de esa manera y ellos son muy hogareños. Ellos normalmente están en casa, a veces hacen travesuras, sin embargo también mantienen a nivel energético limpias las casas que ellos cuidan. A ellos les gusta mucho el orden, les gusta mucho la limpieza, les gusta mucho que las personas que tienen contacto con ellos pues les puedan llegar a dar cierto tipo de ofrendas y con eso mantener una relación sana de amistad. En el caso, por ejemplo, de los duendes que yo trabajo, eh, lejos de ser una pieza artesanal, que lo es porque yo los fabrico a mano, al momento de ritualizarlos, se hace pues como un pacto con ellos, un contrato de decir, mira, vamos a llevárnosla en paz, tú vas a ser mi protector, Ajá. y de esa manera se les empiezan a hacer cierto tipo de regalos que a ellos les gustan, por ejemplo, las manzanas, las raíces de jengibre, los granos de café, entre otras cosas. Y el duende lleva cierto tipo de rituales herméticos que por obvias razones no puedo revelar, Lógico. pero hacen que estos duendes tengan vida. Y muchos de los pacientes que he tenido que han adoptado un duende conmigo, pues me han hecho referencia a que les han pasado cosas extraordinarias. Tengo una paciente que vive aquí cerca del consultorio, que recién adoptó un duende y como a los 15 días que lo adoptó, de repente ¡pum!, se ganó un viaje todo pagado a no sé dónde. Wow. Entonces, ese tipo de cosas nos dan a entender que cuando uno llega a tener una buena relación con los elementales, en específico con los duendes, que son los que manejan la abundancia, los que manejan la cuestión de los dineros, pues ellos nos retribuyen también con su magia, con su protección y desde luego con toda su sabiduría, que es ancestral. Bueno, Eduardo, pregunta Fernando Suárez, ¿qué clase de ofrendas es bueno darle a estos seres? Bueno, normalmente las chocolatinas les gustan mucho,
O también, por ejemplo, lo que hago yo a las personas que adoptan un duende conmigo, lo que les recomiendo hacer es regalarles manzanas. A los duendes les gustan las manzanas, La sea del fruta. color que sea. Y a través de la manzana, eh, ya obviamente teniendo un duende personalizado, se pueden dar cuenta si alguien está trabajando a esa persona de manera energética. ¿Cómo? Si la manzana dura más de 60 días sin echarse a perder, quiere decir que todo su entorno está en completa armonía a nivel energético. Sin embargo, si empiezan a existir, que se empieza a pudrir la manzana tiempo antes de esos 60 días, quiere decir que no quiere decir que esté mal las cosas, sino que ese duende y esa energía está siendo absorbida a través de la manzana, y de esa manera nos podemos dar cuenta que ellos nos protegen. Entonces son varias ofrendas que se les hacen, reitero, la manzana, las raíces de jengibre, las chocolatinas, los granos de café, y bueno, en el consultorio realizo unas esencias que son muy agradables al aroma y que a ellos les gustan mucho. Entonces, trabajar con ellos es una delicia, porque a final de cuentas se convierten en aliados, se convierten en protectores y no permiten que nada negativo entre a nuestras vidas y a nuestras casas. Yo tuve una experiencia, Eduardo, hace algunos años con un sacerdote, que voy a obviar los nombres por obvias razones. Él no creía en los duendes y cuando ya lo sintió, que lo tocaron, que le soplaron la cara y todo lo demás, me dijo, José Miguel, ¿qué es eso? Le yo, los duendes. Eh, Eduardo, los duendes nosotros podemos ponerlos a trabajar para nosotros o es más como una alianza o ellos se convierten como en protectores o custodios. Se convierten como en protectores, y normalmente ellos, en ocasiones se ha sabido, por ejemplo, de algunas situaciones de exorcismo, en donde los duendes participan de una manera muy directa Impresionante. con los liberadores, para poder liberar a la persona posesa de ese tipo de situaciones. Ellos trabajan desde el plano astral, entonces colaboran mucho con todo su conocimiento ancestral para poder lograr mitigar a todo este tipo pues, de energías que se les pueden meter a las personas y a las cosas y a los animalitos también. Sí, Entonces, correcto. sí, ellos se convierten como en un aliado muy importante para las personas, y sí es importante tener una muy buena relación con ellos, saber cómo convocarlos o cómo invocarlos. Se debe hacer con mucho respeto, ofreciéndoles regalos, de ser posible que sean manualidades. Ellos valoran mucho las manualidades, y se convierten, reitero, en aliados muy poderosos para lo que es el trabajo a nivel energético en diferentes tipos de liberaciones. Yo lo viví personalmente, Eduardo, doy fe de lo que está contando nuestro amigo Eduardo Escoto, porque yo lo viví cuando unos duendes nos colaboraron en un exorcismo bastante fuerte. Eduardo, es verdad que a estos seres elementales hermosísimos, porque yo los adoro también, no se les puede ni grabar, ni filmar, ni mucho menos, no permiten eso, ¿no? Bueno, dependiendo, reitero, la situación energética en que se encuentra la persona. Ha habido algunos casos en México, en la zona maya, hay unos duendes que se les conocen como los alush o los aluches, que normalmente son los custodios de zonas sagradas y sobre todo los custodios de esos lugares que están llenos de agua, que se les conocen como los cenotes sagrados. Y hay algunas evidencias, de hecho en mi canal de YouTube mostré hace un par de semanas una evidencia se hizo visible una luche allá en lo que es la zona maya, por ejemplo cerca de Cancún, en el aeropuerto, muy cerca del aeropuerto de Cancún, hay un puente que no se lograba finalizar la construcción, porque por algún motivo se caía la construcción, hasta que llegó un chamán de la zona y les dijo a los arquitectos, es que ustedes no le han pedido permiso a los Permiso. aluches. Al momento que hicieron la ceremonia de pedir permiso y de hacerles una ofrenda, de hecho, debajo de ese puente hay una construcción piramidal, como si fuera una pirámide en pequeño, en chiquito, en honor a los aluches,
Y solamente fue a partir de ese momento que se pudo construir el puente. Y en diferentes partes de la zona maya, las personas tienden a colocar pequeñas casitas como manera de refugio para estos aluches. Y reitero, fue en una de esas casitas en donde unos turistas fueron a hacer una ofrenda y de repente vieron algo, les llamó la atención, tomaron una serie de fotografías y en una de ellas se alcanza, pero perfectamente, a apreciar el rostro de uno de estos aluks, que son como niños muy pequeños. Entonces, sí se hacen presentes, solamente que hay que tener nuestro nivel energético de manera adecuada para que ellos se puedan manifestar. Y cada vez que uno va trabajando más con los duendes, pues más se van haciendo presentes. Aquí en De, consultorio, por ejemplo, tenemos 3 gatitos y 2 perros, y uno de los gatitos se la pasa jugando siempre con algo debajo de la nevera, sí. y pues, o por qué razones nosotros no tenemos aquí en casa ni ratones, ni cucarachas, ni ningún animalito de esos, entonces pues, quién sabe con qué jugará el gato, nosotros suponemos que con los duendes, y nos ha tocado escuchar cómo de repente van y le pegan una nalgada a uno de los perros que tenemos, Ajá. y se escucha claro porque este perrito no tiene pelo en la parte de atrás, entonces se escucha un golpe La en la piel palmada. así, y el perro sale corriendo bien enojado. Ese es un tipo de travesuras que hacen los duendes. Pero solamente, reitero, es a través del trabajo energético que se puede tener con ellos, que poco a poco ellos van agarrando confianza y se van manifestando en nuestras vidas. Eduardo, a mí me ha sucedido, pues yo hablo mucho también con ellos y ellos cogen de corceles, me dicen ellos, a los gatos o a los perros. En mi casa tenemos 13 gatos y a veces es una locura ver a esos gatos corriendo y subiéndose inclusive hasta por las paredes. Y le digo ya a mi esposa, vea, están los duendes ahí montados en los corceles, como dice mi amigo Blanco, a quien con todo mi amor lo saludo, a Blanquito, que yo sé que nos acompaña siempre. Eduardo, Sí, de acuerdo a las tradiciones culturales, dependiendo en México hay ciertos duendes, en Colombia hay ciertos duendes. ¿Qué conocimiento tienes tú con relación a eso? bueno, hay diferentes clases de duendes a lo largo y ancho de la República Mexicana. Mencionaba que están los, por ejemplo, los alush o los aluches, Sí. esto en lo que es la zona maya. Hacia el lado de Veracruz tenemos lo que son los cheneques, que son muy parecidos a los aluches. Lo que pasa es que se les nombran de diferentes maneras, pero sí, a lo largo y ancho del mundo, no solamente de México, eh, tenemos esta clase pues, de seres elementales. Hay libros muy interesantes, por ejemplo, uno que se llama el Mágico Mundo de los Duendes, de Roberto Rosapini Reynolds, que tiene unas ilustraciones hermosísimas, de Fernando Molinari, un argentino pues que es artista plástico y artista gráfico, que también nos hacen referencia a muchas de las clasificaciones de duendes que se tienen desde España, Irlanda, México, en Colombia también se tiene sabido que hay algunas clases de duendes. Entonces, ellos están prácticamente a lo largo y ancho del planeta, porque reitero, son seres de la naturaleza. Llegaron aquí antes de que nosotros pudiéramos eh, pisar estas tierras, por lo tanto, cada vez que nosotros construimos o algo así, se tiene que pedir permiso a estos seres, porque ellos siempre han estado ahí. Uno es Ellos, el que va a invadir ese tipo de espacios y entonces es cuando empiezan las travesuras, empiezan a tratarnos mal, pero no es porque sean malos, sino porque uno llegó a no pedirle permiso. Y de ahí podemos hablar, pues por ejemplo, de los gnomos. La palabra gnomo pues viene del griego genomos, que significa el que vive dentro de la tierra. Ellos trabajan el suelo y las raíces de las plantas, eh, y hay algunas teorías pues que afirman que ellos son los que brindan las riquezas a las personas con las que llegan a hacer una amistad profunda. Ya dentro de lo que son los duendes, pues también ellos manejan lo que son la joyería. En Colombia tenemos las esmeraldas, entonces cada vez que una persona tenga una mina de esmeraldas, es necesario pedirle permiso a los elementales de esa cueva o de i- esa mina igual a poder los de las minas de recoger las oro, ¿no? recolectas. Entonces, el tema es muy interesante, es muy complejo y sobre todo siempre hay que aclarar que el tema de los duendes o en el general de los elementales no es un tema de oscuridad, no es un tema de maldad. Hay No. que verlo con el lado positivo y con el conocimiento de causa de los elementos.
Eduardo, varias preguntas. Carolina Naranjo dice, saluda Eduardo, ¿qué hacer cuando vemos a un duende? Clara María Hernández Jiménez, ¿cómo podemos saber si el genio o elemento de un árbol que tengamos en casa es un materno al cual sentimos atracción hacia él? ¿Nos cuida? Por ejemplo, el árbol de Palo Santo. Y quiero saber si tiene algún mantra para comunicarse con los duendes, Eduardo. Bueno, como mantra, como tal, no. Hay algunas conjuraciones que ya es complicado mencionarlas al aire porque ya son trabajos Sí. herméticos de magia elemental, pero no hay un mantra como para acceder a ellos. Lo que sí se puede hacer es tener, o sea, estar tranquilos, tratar de estar equilibrados, porque reitero, ellos se fijan mucho en el campo áurico de las personas a las que se acercan. Y si ven que en algún momento no estamos equilibrados energéticamente, simplemente no se van a manifestar. O sea, la clave es estar en equilibrio energéticamente, estar en Sí, porque paz. ellos pueden percibir la energía que desprendemos a través del campo áurico, y si ellos ven una desarmonía en ese momento, no se van a acercar a nosotros. Eduardo, ¿cuál sería, según tu experiencia, la clave para tener esa energía nivelada? Una de ellas sería la oración, la otra es no mentir. Bueno, en fin, ¿cuál sería, según tu experiencia, el uno poder tener ese equilibrio energético, Eduardo? Bueno, a diferencia de lo que puedan opinar algunas otras personas que yo respeto mucho la opinión de todos los que nos dedicamos a esto, hay algunos que mencionan sobre la alimentación, no comer carnes rojas y todo ese tipo de cosas, pero yo considero más que, ya lo habíamos mencionado aquí en Enigma, eh, pues más que el tipo de alimentación, yo creo que es pensar bien, sentir bien, hablar bien y actuar bien. Si uno cumple con esos requisitos, obviamente que en el campo energético se va a ver reflejada una situación armónica correcta. Independientemente de las creencias religiosas de cada una de las personas que nos puedan estar escuchando, yo creo que si ponemos en práctica el respetar a los demás, sobre todo respetar a la naturaleza, si somos defensores de la naturaleza, este tipo de seres nos van a acercar más fácil. Entonces, eh, yo invito a todos aquellos a que nos escuchan, pues a que vayamos cambiando nuestros hábitos. Si vamos en la calle y una persona nos echa la madre, no nos enganchemos con eso. Mandémosle bendiciones. A mí me ha pasado en mi canal de YouTube que luego hay personas que me han escrito, hay algunos, yo les llamo los trolls, lo único que hago es ya ignorar a esas personas, tratar de no engancharme para no bajar mi nivel de frecuencia vibratoria. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, trabajar en luz, siempre en las creencias que cada uno de nosotros tengamos, pero siempre en luz, siempre pensar en polaridad positiva, y de esa manera podemos elevar nuestra frecuencia y quizás sea el momento propicio para que estos seres elementales se pongan en contacto directo con nosotros y, ¿por qué no?, tener un amigo pues en uno de esos elementos. Claro que sí, muy importante la armonía, muy importante lo que dice Eduardo, qué gran consejo. Que digan lo que digan de nosotros, somos lo que somos, tenemos un ser superior que nos guía, que nos ama y por él estamos acá con mucho amor haciendo este programa. Eduardo, creo que me habían dicho que no, pues no tenías mucho tiempo disponible hoy por tus compromisos. Quiero darle el agradecimiento a Eduardo por acompañarnos en el programa del día de hoy. Eduardo, ¿algo más que quieras contarnos con relación a los duendes o a los seres elementales en esta noche? No, pues invitar a todos aquellos a que si quieren aprender un poquito más de duendes, ahí en mi canal de YouTube he subido algunos videos. De hecho, el último que subí en estos días fue algo muy interesante, muy complejo, porque es precisamente uno de esos duendes que yo entrego ya activados, personalizados. Prácticamente es un ser vivo en donde a través de la tecnología de la investigación paranormal, es decir, los aparatos que utilizamos para estos propósitos, les muestro cómo es la diferencia entre un duende decorativo a un duende ya activado o personalizado. Entonces, ahí la invitación para que puedan acompañarme en mi canal de YouTube, me encuentran como Eduardo Escoto, pueden poner Eduardo Escoto, Testigo Paranormal, y ahí van a ver ustedes pues muchos temas
entrevistas también con personalidades referente al tema de los duendes y a otros más, pero sin lugar a dudas el tema de los duendes está también muy presente ahí en mi canal. Eduardo, la última pregunta, Sebastián Duque pregunta, ¿a los duendes les gusta que les hablen? Claro, les gusta que uno les haga plática, aunque parezcamos medios locos al estar hablando solos, pero sí, a ellos les gusta que uno les hable, que uno les diga, o les hable por su nombre, y aunque les pongan su nombre, normalmente ellos nos los entregan a través de los sueños o a través de meditaciones muy profundas. Entonces sí, les gusta que uno les hable, les gusta que uno esté en contacto con ellos, claro que sí. Eduardo Escoto, muchísimas gracias, mi querido hermano, y ya sabes que tú eres de la casa, de la familia. Un Dios te pague, un Dios te bendiga, Eduardo. Muchas gracias por tu compañía en esta noche. No, pues muchas gracias a ti, José Miguel, un gran abrazo a todos aquellos que nos escuchan a esta hora en su casa, hasta donde quiera que nos escuchen, y muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, mis queridos amigos, y tenemos ahora... Tendencia rosa.